Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejado, acepta uno nuevo, pues dice: el añejado es mejor. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. La primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto muestra precisamente, por un lado, la exhortación que hace a estos habitantes a que permanezcan fieles a la voluntad de Dios, a la fe en Dios, y que no se dejen arrastrar por las corrientes de la ideología o bien de los ataques que están recibiendo por parte del imperio, por parte de los judíos, sino que el único juez es Dios, y el único que juzgará las acciones de cada hombre, de cada mujer, es Dios. ¿Sí? Una cosa que nosotros exhortemos, una cosa que nosotros invitemos y que nosotros propongamos un actuar, y otra muy distinta a que juzguemos, porque eso le corresponde solamente a Dios. Por tanto, con esta premisa, nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros no tenemos autoridad para criticar. Porque cuando uno critica, ¿qué hace? Juzga, ¿no? Nos ponemos de este lado y decimos: yo soy juez y yo hago esto, ¿no? O sea, claro, cada acción que uno hace en su vida tiene una consecuencia, positiva o negativa. Eso queda sin duda claro, ¿no? O sea, si yo soy malo con una persona, si yo daño a una persona, pues va a tener consecuencias tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios siempre nos alcanza, siempre. O sea, podemos escapar de la mirada pública, podemos escapar y engañar a nuestros familiares, a nosotros mismos incluso. Pero de la justicia de Dios nadie escapa. Tarde o temprano seremos juzgados según el amor y las obras que hayamos realizado. Fíjense lo que estoy diciendo, según el amor, porque la medida del juicio es el amor, la intención. Volvemos a lo mismo de lo que veníamos escuchando en pasajes anteriores, ¿no? La intención precisamente es lo que cuenta a la hora de hacer. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo realizo? ¿Por qué digo estas cosas? ¿Por qué actúo de tal manera? La intención es la que cuenta, porque la intención sale ¿de dónde? Y habíamos escuchado anteriormente que lo malo viene de él, no de afuera, ¿verdad? Fíjate, entonces por eso dice: no hay nada oculto que no llegue a saberse. Es decir, a todos nos llegará la justicia de Dios.
absolutamente a todos. Y esto nos debe de llevar a reflexionar, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Cuál es la intención de lo que yo hago? Porque todo tiene una intención, buena o mala. Cuando yo hablo de una persona, por ejemplo, y eso se da mucho, ¿no? O sea, podemos hablar y es natural hasta cierto punto, ¿no? Sacas un tema, a lo mejor en general, y se ponen ejemplos de personas, ¿no? O sea, eso es natural, es normal, pero fíjate bien, hay una intención, a lo mejor es un diálogo general, ¿no? Hablamos de la corrupción, ¿no? De lo que ha estado pasando, de la violencia, y a lo mejor pueden salir algunos nombres, pero estás hablando en general. Tu intención no es atacar a la persona, sino abordar un tema común. ¿Sí me explicó? Pero cuando hablamos para dañar a la persona, esa intención ya es perversa, ya es malvada. ¿Te das cuenta? Entonces, ojo con eso. ¿Cuál es la intención? Y por eso fíjense cómo los fariseos siempre buscan poner a prueba a Dios, a Jesús, ¿no? Cuando les dicen, bueno, ¿por qué no ayunan? En otros pasajes vemos cómo lo abordan, no para conocer a Jesús, no para encontrarse con Jesús, sino la intención de dañar a Jesús. ¿Qué buscaban los fariseos? Que el pueblo repudiara a Jesús. ¿Por qué? Pues porque les estaba quitando la chamba, les estaba quitando el dinero, porque los fariseos cobraban, al igual que los saduceos, ¿no? Que los sumos sacerdotes. ¿Eran bien vistos? Claro que sí. ¿Acompañaban al pueblo? También. ¿Instruían al pueblo? Claro que sí. Pero su intención no era la correcta. Su intención era monetaria, de estatus, de poder. O sea, la vanagloria. Mientras más aplausos recibían, entonces ellos ya se creían que estaban por el camino recto. Y el Hijo del Hombre viene para demostrarnos que no todos los caminos, ahora sí como dicen, no todos los caminos llegan a, ¿ven? No todos los caminos llegan a la salvación, porque cuenta mucho la intención. ¿Cuáles eran las intenciones que movían a estos fariseos? Lo económico, el poder. Y a veces muchos de nosotros lo que nos mueve no es encontrarnos con Cristo, nos mueve una intención. ¿Cuál es? Reflexiona cuál es tu intención, ¿no? Y es que luego uno se da cuenta, digo, yo creo que eso es lo que nos da a Dios la gracia a los padrecitos, ¿verdad? Para ver las intenciones de la gente, ¿no? Sí, o sea, tú lo ves, bueno, en lo personal, ¿no? O sea, cuando una persona se acerca, tú ves incluso la intención de esa persona. O sea, en verdad no somos brujos, ¿eh? No. Somos enviados de Dios con la gracia de Dios, pero nos da esa gracia. O sea, tú te das cuenta inmediatamente de qué intención tiene esa persona. Hasta lo sientes, ¿no? Como dijera el doctor Chapatín, hasta da cosa, ¿no? Cuando se te acerca, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, es la intención lo que cuenta. Y vean, Jesús les dice, oye, ¿verdad? Oye, pues están el esposo y no ayunan. Llegará un momento que ayunen. O sea, ve la respuesta de Jesús, ¿no? O sea, dice, para mí todos son iguales. Para mí todos son hijos de Dios. Para mí, ¿verdad? Yo vengo por todos. Pero en ese vengo por todos, tú decides. Volvemos a lo mismo, tu intención. O sea, Jesús, la palabra de Dios, llama a todos. El perdón de Dios llama a todos. Cuando un sacerdote se sienta a confesar, no dice tú sí, tú no, ¿o sí? O sea, llama a todos. Quien quiera confesarse, ahí está. Quien no, también.
Porque al final de cuentas es lo que tú quieras. No podemos transgredir eso. Por eso vuelvo a lo mismo. Una cosa es exhortar, decir, oye, estás mal, oye, ¿sabes qué? Creo que por aquí no va, oye, mira, como que la estás regando, ¿verdad? No seas así con tu mamá, no seas así con tu papá, no seas así, por ejemplo, con tus hermanos, no seas así con tu nuera, con tu suegra. O sea, puedes decir, pero al final de cuentas es tu decisión, ¿sí? Y ahí nadie puede decidir más que tú, porque tú eres responsable. Dios te dio responsabilidad, voluntad y libertad. Tú decides cuál es tu intención. ¿Me explico? Pregúntate. Entonces, ese es un bonito ejercicio que puedes hacer en el día. ¿Cuál es mi intención? ¿Acercarme a Dios? ¿Cuál es mi intención para acercarme con esta persona? ¿Cuál es mi intención del hablar de la otra persona? ¿Qué busco al hablar con la otra persona? ¿Qué busco al hablar de la otra persona? ¿Qué busco al tratar a la otra persona? Y entonces, si son intenciones retorcidas, pues dile, Señor, discúlpame, ayúdame a cambiar esta mentalidad, ayúdame a cambiar esta intención, porque todo lo que hacemos, tarde o temprano, llega a la justicia de Dios. No escapamos a la justicia. Por eso dice al final del Evangelio, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Fíjense, y voy a poner literal y termino esta frase para que se la lleven. Eso es del odre, ¿verdad? Dice, nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo. Es decir, el cambio es tajante. No podemos estar jugando, ¿verdad? Así y no. En la vida cristiana es un sí o un no. Pues a ver si no hay tres caminos. Salvación, perdición. O sí o no. ¿Sigo o no sigo a Jesús? ¿Quiero encontrarme con Dios o no quiero encontrarme con Dios? Tú decides, pero no hay medias tintas, porque el mismo Jesús dice, a los tibios o eres frío o eres. Entonces, reflexionemos mucho, hermanos, y que este mes de la Biblia nos ayude la palabra a comprender lo que Dios quiere de nosotros y hacer la voluntad, esforzándonos día a día por ser reflejo de aquel Cristo que te llamó, que te salvó y que te conduce a la patria eterna. Que así sea.